¿Qué hace falta para bautizarse en aguas? ¿Alguien me puede decir a ver, qué hace falta para bautizarse en aguas? Y el deseo del corazón. El deseo del corazón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hace falta para Aceptar a bautizarse? Cristo. Aceptar a Eh, Cristo. Todavía hay algo más poderoso que me tienen que decir. ¿Qué, qué tenemos que hacer en el Ah, bautismo? O sea, ¿para qué me bautizo? Primero, ¿qué hago al bautizarme? eh, ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo cuando me dejo el bautizo? mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. No, está todo bien, pero hay algo que estoy haciendo o sea, cada vez que bautizamos a alguien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace la persona? A ver, Se arrepiente, se arrepiente, claro, ¿no? pero hace algo más, Este, hace algo más. Digamos, el paso inicial es el arrepentimiento, ¿correcto? después, Obediencia. De ¿Cómo? obediencia. Obediencia, muy bien. Sí, Paso de obediencia. claro, arrepentimiento, obediencia, pero hay algo primordial que tenemos que hacer para bautizarnos. Primordiales, es básico. O sea, ¿qué tenemos El que que hacer? creye, el que creyere y Eso, fuere bautizado será es salvo. esa creer, palabra, claro, creer, el creer. creer. ¿Y en qué tenemos que creer? ¿En qué tenemos que creer? En el Hijo de Dios. Exactamente, ahí va. En Tenemos que Cristo. tener fe y tenemos que creer en el Hijo de Dios. O sea, tenemos que confesar nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos para bautizarnos, ¿está bien? ¿Eso se entiende? Es lo que necesitamos. Amén. ¿Y qué más necesitamos para bautizarnos? ¿Qué más? Parecen preguntas simples, ¿vio? Pero a veces no las hacemos nunca. Agua. Agua, correcto, agua. Bueno, ahora ahí vamos, ahí vamos. Algo más necesitamos. Necesitamos fe en Jesucristo, arrepentirnos, obediencia, que digamos estaría todo dentro de la fe en Jesucristo, ¿no? Dentro de esa fe viva que actúa. Necesitamos agua. ¿Y qué más necesitamos? Una cosa primordial necesitamos, ¿eh? Uno que nos bautice. Uno que nos bautice. El que nos bautiza tiene que tener la autoridad para poder bautizar. Si no, no se puede, no es válido el bautismo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Amén. No puede uno Amén. de la calle, venir de Sí, la amén. calle y dice, bueno, voy a bautizar a, no sé, a Roberto, a Carlos, a quien fuere. Vamos y lo bautizamos. ¿A usted le parece que eso puede servir? No, No, tiene que ser alguien autorizado, ¿no? Alguien autorizado por Dios, para que, claro, amén. claro, para que haga bautismo. Sí. Fíjese qué preguntas simples, pero son profundas, porque hay gente que hace estas cosas y lamentablemente están mal hechas. O sea, necesitamos agua eh, en cantidad. Y ahora yo les pregunto, ¿esa agua tiene que ser un río? ¿Tiene que ser agua que se mueva? Porque esto se escucha mucho, ¿vio? Que la gente dice, no, hay que bautizar en un No, río, hay que bautizar en agua movible, o sea, no. no. A ver, ¿hay alguna otra Y opinión? no. Y No, no. no, Y no. no. Sí. Tiene que haber una. Porque el último bautismo que yo asistí era una pileta. Era una pileta, correcto. Sí, no, está bien, pero tiene que haber un motivo. Un bautisterio. Un bautisterio, pero ¿por qué se hace un bautisterio? ¿Por qué? O sea, fíjese que Por, nuestra, ¿por qué sumergirlo? ¿Para qué sumergirla la persona? para sumergir la persona, eso es correcto, claro, justamente. Una de las formas que tenemos que hacer es sumergir a la persona, porque justamente baptismo o bautismo con P significa inmersión, significa ahogarse, Amén. ahogarse en la carne o inmersión en la carne, eso significa. Entonces, para bautizar necesitamos agua, una persona con autoridad para hacerlo. En el caso, bueno, de Jesús, ¿se acuerdan que fue Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? En el caso del etíope fue Felipe, que era un discípulo del Señor. Bueno, cada vez que bautizaba a alguien, Pedro, Pablo, todos eran todas personas autorizadas, si bien por los apóstoles, o eran todos autorizados por Jesús. ¿Eh? Así que fíjense la importancia que tiene la persona que bautiza, tiene que estar autorizada por Dios. Después tiene que haber agua. Bueno, la pregunta es si esa agua tiene que moverse o no, si tiene que ser un río o no. Estas discusiones las veo todos los días en internet. Bueno, en realidad vamos a leer algunos casos, ¿amén? Así nos vamos sacando las dudas. Vamos a leer algunos casos de la palabra de Dios porque siempre hay que
apoyarse en la palabra de Dios, porque si no, no tiene ningún sentido. Por más que yo les diga, si no está en la palabra, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, fe, bueno, por supuesto, arrepentimiento y obediencia, como dijeron ustedes, que podríamos centralizarlo todo en la fe. Una persona autorizada para bautizar y agua. Y bueno, por supuesto, la persona que se bautiza, ¿no? Eso es lo que necesitamos para el bautismo. ¿Por qué nos bautizamos de blanco? Muchas veces hacemos esa pregunta. En realidad, el color no está escrito en la Biblia en ninguna parte. No es que nos bautizamos de blanco o nos bautizamos de negro y es un pecado. Eso no existe. No existe por lo menos en la palabra de Dios. Hay gente que se bautiza de negro, inclusive con inscripciones en remeras o distintas cosas, y eso no significa que el bautismo quede anulado. O sea, el bautismo es válido. ¿Se entiende esto? Nos bautizamos de blanco por una cuestión digamos, de santidad, de como un cierto rito, pero si uno se bautiza de un color amarillo o negro o rosado, no significa que el bautismo quede anulado. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Lo hacemos de blanco para que tenga un cierto formalismo, que es correcto, pero no está en la Biblia especificado el color con el que nos tenemos que bautizar. Ahora vamos a ver si el agua tiene que ser movible o puede ser un bautisterio, porque justamente nuestra fraternidad y otras más usan bautisterios para bautizarse, ¿no? A ver si es válido eso. Hechos 8. A ver, en Hechos 8, vamos a leer. Hechos 8 del 4 al 6, leemos primero. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco. A ver. Pero los que fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, fíjense Hasta que el 8. hasta el 8, vamos a leer la primera parte y ahora vamos a seguir explicando. Fíjense que Felipe venía en una campaña evangelística. Amén. Dice que había una gran gozo en aquella ciudad, así que había espíritus inmundos, bueno, muchos paralíticos se sanaban, mucha gente enferma. O sea, era una campaña evangelística. O sea, prácticamente era Felipe y bueno, y un grupo más y estaban haciendo una campaña enorme. En el 2 y 13, a ver si podemos leer. Pero se le aparece un ángel, dice acá, ¿no? Y este ángel lo que hace es decirle a Felipe que tenía que ir a buscar, salirse de esa campaña evangelística y tenía que ir por un camino de tierra y que iba a encontrar un etíope o un carro. Y bueno, él se junta a ese carro y resulta que este etíope estaba leyendo Isaías y le pregunta, ¿vos entendés lo que está leyendo? Y el etíope le dice, la verdad, si alguien no me explica, no entiendo. Y bueno, justamente estaba leyendo acerca del Señor. Así que Felipe le explica a este etíope. Y a ver qué dice, en el 2 y 13, a ver qué dice. 2 y 13. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahí está, bueno, gracias. ¿Es esa? ¿12:13? Sí, sí, 2 y 13. O sea, fíjense que Felipe hacía grandes milagros. Había un tal mago Simón que también hacía algunas cosas y se quedó maravillado por lo que hacía Felipe. Así que él también se bautizó. Fíjense, la gente que le creyó a Felipe se bautizó y Simón Mago también se bautizó. Y a ver, ahora se acerca al carro, amén, o sea, sale de esta campaña que estaba haciendo evangelística, que era impresionante por lo que se ve acá, era muy grande, la verdad que el poder de Dios se manifestaba de una forma tremenda. Lo lleva a un lugar aparte, a un lugar solo a Felipe. O sea, yo digo, qué hermoso el Señor cómo va cambiando de situación. Venimos de una campaña evangelística y de pronto tenemos que ir
a predicarle a uno solo en un lugar aparte, ¿amén? En un lugar solo, solitario, a un solo hombre. Y bueno, y acá, ahora sí podemos leer del 26 al 39. Ahí está lo que sucede con este etíope y ahora vamos a ver el tema del agua. A ver qué pasó. A ver, 26 al 39. ¿Alguien si lo puede leer? Es un poquito largo, no lo voy a Leo leer. si querés. Sí, sí, por favor. No, Leo. Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los egipcios, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, ante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Bueno, hasta ahí está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entre estas cosas, quería decirle que el versículo 37 en los manuscritos originales no está, o sea, no existe. Toda esa declaración que hace el etíope y la pregunta que le hace Felipe, por ejemplo, no está, en los manuscritos originales, por lo menos. Eso es lo que le digo. Vieron las diferencias que hay, ¿no? Con las Biblias. Bueno, igualmente, 37. el 37 está totalmente anulado. No lo tengo en los manuscritos originales, no está en ninguna Biblia casi. Solamente en la Reina Valera, para que sepan las diferencias, nomás, no es para criticar ni para que se genere ninguna discusión, simplemente que no está. Muy bien. Pero más allá de eso, que no está en la declaración, el etíope creyó y se bautizó, porque mandó parar el carro y evidentemente, más allá que no hicieron esta confesión, hicieron este diálogo, se bautizó en el nombre de Cristo, ¿no? En el nombre del Señor. O sea, este etíope que le creyó a Felipe y decidió bautizarse. Esta agua aparentemente no era un río, no era un agua, no era un mar, no era un agua que se movía, era un agua, quizás una ciénaga, quizás era una zanja, quizás era no sé, un pozo, no es que era un agua que estaba corriendo, acá no dice que era un agua corriendo. Por eso muchos toman estas partes como otras más, la toman como que es un lugar donde, como un bautisterio, un lugar para bautizar, pero no hace falta que el agua esté corriendo. ¿Se entiende esto? No, no dice la Biblia, no, tiene que ser un río, tiene que ser el río Jordán, tiene que ser el río tal, o tiene que ser, no está especificado en la palabra de Dios. Entonces, nuestra fraternidad y otras fraternidades más, por ejemplo, hacen piletas o hacen bautisterios. Así que es algo válido porque no hay nada escrito en la palabra del Señor. No es que está de alguna forma vetado esto o prohibido. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Debemos seguir enseñando los preceptos que nos enseñan cada vez que nos bautizamos, que son un montón. Vio que cuando uno hace el curso para bautizarse le enseñan muchísimos preceptos y bueno, para bautizarnos. ¿Hace falta explicar todo eso que nos explican o simplemente sabiendo que
teniendo fe en el Señor y teniendo arrepentimiento de corazón y diciendo, bueno, yo me quiero bautizar como pasó con el etíope, porque fíjense que al etíope no le hicieron los 20 preceptos o le explicaron más preceptos diciendo, no, mirá, tenés que hacer buenas obras, tenés que hacer, no sé, un montón de cosas. Fíjense que acá no hay nada de eso. Más allá de que no está el diálogo, ¿no? Pongámosle que el diálogo exista y está. Eh, no le hizo toda una introducción para bautizarse. Simplemente le dijo, ¿te querés bautizar? Sí, claro, me quiero bautizar en el nombre del Señor. Y se bautizó. ¿Se entiende esto? O sea, no hace falta todo lo demás. Lo demás quizás es para un obrero, ¿eh? Esto lo digo porque lo he hablado con el pastor, lo he hablado con varios ya. Eh, Eso para un obrero está perfecto, porque le hace falta al obrero. Pero una persona que recién se bautiza nueva, realmente no le hace falta todo esto. Simplemente lo más importante es que tenga fe en el Señor Jesucristo, se arrepienta y tenga el deseo, como dijeron ustedes, de bautizarse. ¿Eh? Eso es lo más importante de todo esto. Después, si se convierte en un obrero, un evangelista, una persona que hace milagros o maravillas, gloria a Dios. Mejor para la iglesia, mejor para él, mejor para todos nosotros. Pero la verdad que para llegar al bautismo, lo único que hace falta es arrepentimiento, fe, ¿no? Y bueno, y deseos de bautizarse.